Colegas, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Eduardo Rodríguez Ámano y en esta ocasión les voy a platicar un poco sobre la figura de acuerdos conclusivos, misma que se encuentra contemplada en el Código Fiscal de la Federación en 6 artículos únicamente, del 69C al 69H. Para ello es primeramente importante recordar que es la PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. La PRODECON se crea a través de su ley orgánica, la cual fue promulgada en el 2009. Sin embargo, entra en funciones en el 2011. Se constituye hoy en día como el primer ombudsman fiscal mexicano. Esto quiere decir que es el defensor por excelencia de los mexicanos en materia fiscal. Y su función simplemente va a ser la de preservar, defender y promover los derechos de los contribuyentes, garantizando así su acceso efectivo a la justicia en materia fiscal. Al día de hoy, PRODECON ya cuenta con una oficina al alcance de todos los contribuyentes, de todos los pagadores de impuestos a nivel nacional. En pantalla podrán visualizar la fachada de la oficina de la delegación Chihuahua de PRODECON. Derivado de ello, ¿cuál es el objetivo de PRODECON? Pues es el establecer una nueva relación entre las autoridades y los contribuyentes, la cual se base en el acuerdo, en el diálogo, en la interlocución, pugnando así por una relación tributaria más equitativa en la que evidentemente se puedan reconocer los derechos y la dignidad de los contribuyentes. PRODECON va a conocer sobre actos en materia fiscal federal que emita el IMSS, el SAT, CONAGUA, Infonavit y las haciendas locales. Todas estas autoridades pueden emitir requerimientos, multas, sanciones e incluso realizar facultades de comprobación. Bueno, derivado de la finalidad que tiene PRODECON para garantizar el acceso efectivo a la justicia en materia fiscal, es importante señalar que dentro de la gama de los servicios con que cuenta esta Procuraduría existe uno, que es la de quejas y reclamaciones. El objetivo de este procedimiento va a ser el de conocer e investigar los actos de las autoridades que sean considerados como violatorios a los derechos de los contribuyentes. De esta manera vamos a buscar, PRODECON va a tratar de que las autoridades desistan de las violaciones que se consideren efectuados a los contribuyentes y así que se puedan restituir en el goce de sus derechos fundamentales. Pueden incluso las autoridades, los servidores públicos, incurrir en responsabilidad administrativa al actuar fuera del marco legal o evidentemente violando los derechos del contribuyente. De esta manera, PRODECON, además de investigar, va a tratar de persuadir, de convencer o incluso de recomendar a la autoridad fiscal de los actos que se estimen violatorios de los contribuyentes. De esta manera, cuando existe un acto que es posiblemente violatorio de derechos del contribuyente, PRODECON analiza la competencia sobre el planteamiento que realice el pagador de impuestos, admitirá mediante un acuerdo para posteriormente elaborar un requerimiento a la autoridad que se estime como responsable, a efecto de analizar la información proporcionada por ambas partes, analizar los hechos y los argumentos y posteriormente emitir un dictamen en el que se pueda contener, de ser el caso, una recomendación pública o un acuerdo de no responsabilidad. PRODECON, además de tener las facultades para recomendar o determinar que es a su consideración como especialista en la materia lo correcto, podrá también persuadir a la autoridad para que desista de los actos que se estimen violatorios. Una vez emitida la recomendación, PRODECON podrá buscar una alternativa de solución
pues evidentemente ante una recomendación pública muy similar a la de Comisión Nacional de Derechos Humanos, la autoridad puede o no aceptar esta. Y derivado de ello es que PRODECON buscará a través de otros procedimientos una alternativa de solución. Derivado de este procedimiento de quejas y reclamaciones, tenemos que PRODECON emite criterios sustantivos. Estos criterios son emitidos a raíz de las recomendaciones públicas que PRODECON emite en cada procedimiento de queja. Este criterio sustantivo es publicado en su página oficial y, evidentemente, dado a conocer al público en general, con la idea en particular o el tema en concreto. Verbigracia, existe el criterio sustantivo 32-2015, derivado de la recomendación 31-2015, en el cual se señalan pues malas prácticas que las autoridades malas prácticas que se han detectado por parte de las autoridades. Estas prácticas, bueno, fueron evidentes al momento en que muchos pagadores de impuestos que estaban siendo sujetos de facultades de comprobación se quejaban de tales actos. PRODECON en su labor de ombudsman analiza, investiga y determina a través de diversas recomendaciones diversas malas prácticas. A ejemplo tenemos que los contribuyentes señalaban y se detectó que las autoridades omitían realizar pruebas selectivas de la contabilidad del contribuyente y por el lado contrario buscaban que el contribuyente exhibiera la totalidad y de manera exhaustiva de la documentación que ampare cada una de las operaciones. Otra práctica es que descalifican la información o documentación con afirmaciones genéricas. Es el caso que el contribuyente pueda aportar contabilidad, pueda aportar pólizas, cheques, pagarés, contratos, y la autoridad simplemente manifiesta no se aclara no aclaras la calificación de hechos o omisiones, simplemente sin dar mayor detalle, con afirmaciones genéricas y sin hacer referencia a operaciones específicas que pongan en evidencia las irregularidades supuestamente detectadas de los contribuyentes. No analizan las autoridades si en efecto el patrimonio se ve incrementado, si en efecto se incrementó a función de los ingresos que se determinaron como acumulables, de ser el caso, y además tampoco verificaban, pudiéndolo hacer, bancos o con terceros la información revisada. Es así que todas estas circunstancias y muchas otras, las autoridades partían de la presunción de mala fe, de la premisa de mala fe en donde aparentemente o a criterio de la autoridad, el contribuyente actuaba evadiendo los impuestos, ¿no? De esta manera, la autoridad determinaba o concluía una auditoría con un crédito pues tal vez injusto, en donde, como ya les comenté, derivado de estas prácticas, las autoridades no analizaban y bueno, el contribuyente tenía que agotar un procedimiento, una instancia que es el juicio contencioso administrativo federal o previo a este el recurso de inconformidad, el recurso de revocación, es decir, el recurso administrativo. Sin embargo, derivado de este señalamiento y de estas recomendaciones, se vio la necesidad de crear un procedimiento alternativo. Y esta circunstancia se establece en el artículo 17 constitucional, en donde se señala que las leyes deberán prever mecanismos alternativos de solución de controversias.
Es así que se crea el acuerdo conclusivo en estos 6 artículos y además se regula a través de los lineamientos que regulan las atribuciones sustantivas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Tenemos entonces que se crea el acuerdo conclusivo. Esta figura como ya les comenté, tiene como un antecedente directo el procedimiento de quejas y reclamaciones. Sin embargo, en este procedimiento de quejas y reclamaciones, a veces no era suficiente, debido a que este procedimiento, bueno, pues al terminar con una simple recomendación, tal vez durante el procedimiento para buscar esta recomendación, la autoridad, con los plazos legales con los que cuenta, determinaba la resolución o la liquidación y con ello pues el contribuyente se veía impedido para regularizar, para aclarar o incluso para desvirtuar la calificación de hechos o omisiones que la autoridad fiscal estaba efectuando a la contabilidad del contribuyente. Es así que entonces, ¿qué es el acuerdo conclusivo? Bueno, pues son procesos encaminados a solucionar las controversias, de forma directa o por un tercero. Los medios alternativos de solución de controversias son diferentes a los jurisdiccionales y una persona imparcial ayuda a buscar la solución. De esta manera, el propósito de un medio alternativo de solución de controversias es el evitar o resolver el conflicto de manera de fondo, no de forma. Es así que los medios alternativos de solución de controversias pueden ser el de negociación. Es una figura que muy común es utilizada por todos, ¿no? De manera amigable, con cualquier persona podemos negociar cualquier circunstancia, ¿no? Dos personas, una a la otra trata de persuadir sobre quién tiene la razón. La conciliación, bueno, un tercero buscará ayudar, buscará conciliar ante la solución y tratará de ayudar a resolver el conflicto. El arbitraje, también un tercero va a ayudar a resolver el conflicto. Es distinto al jurisdiccional, sin embargo, sí existe un tercero en donde pone solución a la controversia. Y la mediación. La mediación es la figura que nos atañe, la figura que adopta el acuerdo conclusivo, en donde, bueno, pues simplemente las partes pueden presentar sus propuestas y el mediador, en este caso PRODECON, puede proponer fórmulas de una mejor solución o para una mejor solución. La mediación, esta figura, se va a fundar en la confianza y no en la coerción del mediador para generar un ambiente de diálogo. Es decir, a través de la mediación, dos partes, en este caso el contribuyente y la autoridad, van a poder proponer alternativas de solución o simplemente van a buscar el diálogo para buscar la solución en el problema. El tercero nunca va a decidir y solamente va a ayudar a las partes para que de manera voluntaria puedan solucionar su conflicto. Es así que este procedimiento termina siendo un procedimiento de ganar-ganar. Como podrán ver, el tercero jamás va a incidir o jamás va a formular su opinión a favor de alguna de las partes. Siempre va a ser de manera imparcial y esto va a permitir que las partes puedan tener una decisión libre sobre el problema en concreto. Es así que el acuerdo conclusivo termina siendo el primer medio alternativo de solución de diferencias de auditorías en materia fiscal. Y de esta manera, la materia del acuerdo conclusivo va a ser sobre los hechos o omisiones calificados que puedan entrañar en el incumplimiento de las obligaciones fiscales, van a ser de naturaleza preponderantemente económica. Esto quiere decir que
va a tratar de ser un procedimiento simple, sencillo, práctico y muy sumario. Y pueden tener injerencia directa sobre algún elemento de la contribución. Es decir, va a ser un procedimiento de fondo. Es decir, si el caso en concreto, si la calificación de hechos o omisiones va a determinar si en efecto el contribuyente se encontraba obligado o no sobre el impuesto determinado, impuesto sobre la renta, el IVA, etc. O incluso en materia de comercio exterior. En este sentido, los requisitos para solicitar el acuerdo conclusivo son muy sencillos. Deben ser por escrito. El representante legal, cuando así se ostente, debe acreditarlo a través del instrumento notarial correspondiente. Se debe de identificar los hechos u omisiones que la autoridad esté calificando y se deben de exponer los argumentos de fondo y las razones jurídicas por las que se considere que el interesado pueda tener la razón sobre la calificación de la autoridad. Estas circunstancias también van a ser bajo protesta de decir verdad, derivado de que es un procedimiento de buena fe y, bueno, el procedimiento va a ser siempre a través del diálogo y la confianza, como en un principio les comenté. El procedimiento se va a caracterizar por ser flexible, por tener celeridad, inmediatez y carecer de formalismos. Este procedimiento va a tratar de ayudar al problema en concreto, evidentemente porque cada situación en concreto es muy particular. Va a tratar de ser muy sumario, derivado a que en atención a la suspensión de los plazos de la autoridad revisora, estos podrán llegar a un arreglo, es la idea, llegar a un arreglo anticipado y de manera muy pronta. La solicitud, se deben de ofrecer las pruebas, se deben de identificar los documentos que consigne la calificación efectuada por la autoridad y, bueno, la solicitud puede ser presentada ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente desde el inicio de las facultades de comprobación hasta antes de la notificación del crédito correspondiente. De esta manera, la presentación suspenderá el plazo con que cuenta la autoridad para emitir la resolución y para notificarla, y dentro del desarrollo, una vez suspendido este procedimiento, bueno, el PRODECON va a analizar la procedencia, va a admitir y le va a requerir a la autoridad para que dentro del término de 20 días se pueda pronunciar sobre los planteamientos de la solicitud de acuerdo conclusivo. Ello con un apercibimiento de una posible multa. En caso, cuando la autoridad contesta, esta podrá no aceptar, podrá aceptar o incluso podrá proponer una alternativa de adopción. Es muy posible que el contribuyente le falten pruebas y tal vez no lo esté analizando o le esté faltando esa parte. Bueno, la autoridad podrá proponer una alternativa, es decir, podrá ofrecer la autoridad que ofrezca determinadas pruebas o pruebas que no sean propias del contribuyente para poder aclarar y desvirtuar la calificación de hechos o omisiones. Una vez obtenida esta situación, el procedimiento se procede a concluir. Dentro del desarrollo de este procedimiento también se pueden llevar a cabo mesas de trabajo. En esas mesas de trabajo se busca el diálogo a efecto de que el contribuyente pueda explicarle a la autoridad revisora los motivos por los cuales considera que existe un error en la calificación o en la determinación de esta. Una vez tenido un consenso, se elabora un proyecto de acuerdo conclusivo y se da vista a las partes para que puedan tener alguna observación. Se cita a la suscripción, PRODECON convocará la cita para esta suscripción y se suscribirá en 3 tantos, uno para cada una de las partes, el contribuyente, la autoridad y la Procuraduría.
Con esto, tenemos que los beneficios del acuerdo conclusivo serán los de aclarar en breve tiempo los aspectos de la auditoría o de la revisión con los que, claro, no se esté de acuerdo. Se obtiene el 100% de la condonación de multas de fondo y de forma y se evitan largos juicios que pueden ser incluso hasta costosos, ¿no? Hablando de la materia fiscal o, o la contabilidad del contribuyente, seguramente va a ser muy necesaria una pericial para que un técnico, un especialista en contabilidad pueda ayudar en un juicio a la toma de una decisión. Sin embargo, aquí, bueno, lo que se busca es aclarar la situación y, bueno, pues se pueden evitar un juicio. Y además da seguridad jurídica, porque una vez suscrito el acuerdo conclusivo, estas decisiones se vuelven inimpugnables. Quiere decir que la autoridad no podrá presentar juicio de lesividad, no podrá variar sobre lo ya acordado y el contribuyente no podrá tampoco impugnar la última decisión en la que se llegue al consenso. Bueno, hasta aquí el procedimiento de acuerdo conclusivo y bueno, les tengo un video para como resumen de este procedimiento. Pero aquí está. Bien, como podremos observar, pues el acuerdo conclusivo es un procedimiento alternativo, un medio alternativo de solución de controversias, en donde un mediador, que es PRODECON, buscará y propondrá una fórmula de solución. El procedimiento es flexible, se trata de ser lo más sumario posible y la finalidad es, de fondo, aclarar y resolver el conflicto entre la autoridad y el contribuyente. ¿A través de qué? Del diálogo. De esta manera, el contribuyente puede evitar una contingencia que se convierte o se asemeja a un crédito fiscal y, derivado de esto, pues aclarar, como lo acabamos de explicar, de manera anticipada a esta revisión. Les agradezco mucho su atención. Cualquier duda o comentario, estoy a la orden. Al correo electrónico, mi correo luis.lers, mis iniciales, lers@gmail.com. Les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima.